Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino a través de la emisión de Radio Fórmula 1470 de AM. Un gusto que formen parte de esta gran familia que día con día va creciendo con el deseo de conocer más acerca de la fe y por eso le llamamos a esta emisión Cimentando Nuestra Fe. Y agradezco no solamente tu atención, sino también la de mis colaboradores del día de hoy, a quienes doy la bienvenida. Como productor, Sergio Enríquez, a quien saludamos en este momento. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, muy buenas tardes. Amigos, qué gusto saludarlos, porque sí, hoy vamos a cimentar nuestra fe con estos conocimientos sobre nuestra fe católica. Gracias por acompañarnos. Muy bien, y también está con nosotros David Chávez, que está al frente de todas las peregrinaciones que hacemos, no solamente a Roma, a Tierra Santa, sino a muchos santuarios que ojalá un día tengas la oportunidad de recorrer con nosotros. David Chávez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, qué gusto saludarlo. También buenas tardes para Sergio y por supuesto para los amigos del auditorio. Un gusto, amigos, continuar con este tema de los sacramentos que nos ha llevado durante varios programas a profundizar en cada uno de ellos. Y en este programa hoy nos toca hablar del sacramento del orden sacerdotal. Pero, ¿en qué tipo de sacramento se integra este sacramento del orden? Le voy a pedir a Sergio que nos recuerde cuáles son los sacramentos y cómo es que se dividen precisamente por su finalidad. Sergio, por favor. Con mucho gusto, Padre José. Amigos, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos? Ya nos dijo el Padre José. Pues son 7. Los 3 primeros se llaman de iniciación cristiana. El primero, bautismo, que borra del alma el pecado original, nos incorpora a Cristo muerto y resucitado y nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El segundo, confirmación, que completa la gracia del bautismo y nos da la fuerza para defender nuestra fe como buenos soldados de Cristo. El tercero, Eucaristía, que hace presente el sacrificio de Jesucristo y nos permite participar plenamente en él por medio de la comunión. Los 2 siguientes se llaman de curación. El cuarto, reconciliación o penitencia, que borra los pecados cometidos después del bautismo. El quinto, unción de los enfermos, que le ayuda al enfermo a llevar cristianamente su enfermedad y le devuelve la salud si le conviene. Y los 2 últimos se llaman de servicio a la comunidad. El sexto, orden sacerdotal, que hace a los hombres que lo reciben sacerdotes y representantes de Cristo. El séptimo, matrimonio, que hace presente en el mundo el amor de Cristo a su esposa la Iglesia por medio del amor fiel de los esposos cristianos. Perfectamente bien, Sergio nos ha leído el catecismo que todo niño, todo joven tiene que aprender para profundizar en su crecimiento en la fe. Y nos ha recordado que los sacramentos se dividen en 3. Los 3 primeros son de iniciación, es decir, a la persona la inician como cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Después tenemos 2 sacramentos que nos sirven como medicina, como purificación, como ayuda, porque cada uno de nosotros podemos caer en el pecado y precisamente estos nos pueden ayudar, y estos son el de reconciliación, penitencia o confesión, como le llaman algunos, y la unción de los enfermos, que especialmente ayuda a quienes están pasando por un momento difícil, porque tú sabes que en la enfermedad muchos tienden a renegar, a sentir que Dios les abandona o bien incluso a negar totalmente la fe. Por eso son sacramentos que se consideran como medicinales. Y los 2 últimos, sacramentos de servicio, porque tanto en el matrimonio, a través del amor, se sirve a la comunidad, se sirve a la pareja, se sirve a los hijos, o también en el orden sacerdotal se realiza un servicio a la comunidad.
Y vamos entonces a aclarar en dónde se origina en primer lugar este sacramento del orden sacerdotal. Le voy a pedir a David que nos lea un texto del capítulo 4 de San Mateo, versículos del 18 al 20, porque aquí está el primer fundamento del orden sacerdotal. Es decir, no es el hombre el que quiere ser sacerdote, no es el hombre el que se designa a sí mismo, quiero ser sacerdote, sino que hay alguien que me va a ordenar, que me va a consagrar como sacerdote, y ese es Dios. Por favor, David. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. En este texto de San Mateo nos queda muy claro que una de las misiones del sacerdote es precisamente ser pescador de hombres. No se trata únicamente de ir y enseñar la palabra de Dios, sino especialmente de pescar a las personas, de acercarlas a Dios, de atraerlas a través de algunos servicios que vamos a tocar más adelante. La Sagrada Escritura nos deja muy en claro que Jesucristo tuvo muchísimos discípulos. Ni siquiera menciona el número de cuántos discípulos tuvo, porque discípulo era cualquier persona que temporalmente o permanentemente seguía a Jesucristo para escucharlo. Pero una cosa es que los discípulos eligieran a Cristo para seguirlo, y otra cosa era que Cristo eligiera de entre sus discípulos solamente a algunos para darles una misión muy en particular. Vamos a escuchar ahora, en la voz de David nuevamente, un testimonio que San Lucas nos narra a partir del capítulo 6, versículos del 13 al 16. En este texto, San Lucas nos deja muy claro que no es lo mismo ser discípulo que ser apóstol. Recuerda, discípulo es quien sigue a Cristo. Apóstol es aquel elegido por Cristo para que esté cerca de Él, para que sea testimonio de sus milagros, para que escuche sus palabras, para que escuche más ampliamente una explicación de lo que Cristo predica y sobre todo para que después, nombrados por Él como sus discípulos, apóstoles más importantes en la tierra, continúen su misión en el mundo. David, por favor. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles, a Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo y a Simón llamado el Celote, a Judas hijo de Jacobo y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Como pueden ver, este texto dice: al día siguiente, cuando amaneció. ¿Qué hizo Jesús toda la noche antes de llamar a los discípulos, antes de llamar a sus apóstoles? Lo que hizo fue estar haciendo oración. Eso significa que Cristo mismo le pidió a Dios, a su Padre, que le concediera los mejores apóstoles. Y claro, entre ellos uno le habría de fallar, pero no fue un problema de Cristo. Cristo lo invitó para que lo siguiera. Lamentablemente, este apóstol lo traicionó. Y esto es lo que sucede también en la historia de la Iglesia. Dios puede llamar a algunas personas para que sean sus apóstoles, para que vayan por todo el mundo realizando la misión sacerdotal, y si lamentablemente algún sacerdote reniega de su vocación, de su llamado, en este caso no es Dios el que está mal, es simplemente aquel sacerdote que no supo comprender, no supo aquilatar o no supo ser responsable de este llamado tan importante que Dios le da. Así que nos queda muy claro, el ser sacerdote no es una profesión únicamente, el ser sacerdote no es una ocupación, el ser sacerdote no depende de la persona únicamente, sino depende del llamado de Dios. Y podemos decir que este llamado puede surgir incluso desde que la persona está en el vientre de su madre, porque nos dice la lectura del profeta Isaías: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé para que fueras profeta, yo te llamé para que tuvieras una vocación. La vocación sacerdotal es igual que otras vocaciones, como la vocación al matrimonio, una vocación al servicio.
Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Dios quiere que tengamos una vocación para servir a los demás de acuerdo a nuestras propias aptitudes, a nuestros propios gustos. Y ser médico, ser maestro es una vocación, pero también sacerdote es tener una vocación muy particular. Vamos a un breve corte y regresaremos enseguida para seguir hablando del orden sacerdotal. Busca la verdad, el Señor hoy te dejó el camino que Él siguió. El sacerdote para Si eres joven, esto te puede ayudar más de lo que te imaginas. ¿Sientes que no vales o que no eres importante? ¿Tienes problemas para comunicarte? ¿No sabes poner límites? ¿Te afectan mucho las críticas? ¿Te gusta hacerte la víctima? Cuidado, estos pueden ser síntomas de baja estima y pueden afectarte demasiado, impidiendo que seas feliz y tengas buenas relaciones interpersonales. No te preocupes. El Padre José de Jesús Aguilar impartirá el curso gratuito de autoestima a los jóvenes, mismo que ha impartido a los alumnos de la academia y a jóvenes de otros lugares. Serán 5 sesiones dominicales de 4 a 5:30 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. No tienes que inscribirte, es suficiente llegar con anticipación para tener un lugar. Recuerda, este curso te enseñará a través de unos sencillos pasos cómo superar tu baja estima y vivir tu juventud plenamente. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Puedes adquirirlo diariamente de 9 de la mañana a 7 de la noche en la parroquia de San Cosme y San Damián, en Serapio Rendón 5, en la Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Informe sobre costos y envíos al 55667744, de 9 de la mañana a 7 de la noche, todos los días de la semana. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, no es fácil defender los derechos, dar seguridad, asegurar el bien común y buscar la paz en los conflictos arriesgando la vida. Te pido, por todos los policías, hombres y mujeres, ayúdales a realizar su servicio ejerciendo la justicia y respetando los derechos. Protégelos de toda acción malintencionada. No los dejes caer en la corrupción y permíteles regresar a casa sanos y salvos. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y decíamos en el bloque anterior que Cristo llamó a los apóstoles para que fueran también pescadores de hombres. Bueno, un pescador para dedicarse a esto, para dedicarse a este oficio, necesita que alguien lo prepare, que le ayude a saber cómo se manejan las redes, cómo se reparan, cómo se lanzan, cómo se recogen, cómo se maneja una barca. Cristo, si bien llama a los apóstoles para que sean pescadores, también tendrá que darles una preparación especial. Por eso los quiere cerca de Él, para que vean sus obras prodigiosas, para que aprendan cómo se hace oración, para que entiendan perfectamente el significado de las parábolas, y esto nos habla de una relación profunda. Los apóstoles se van a convertir sobre todo en testigos. No son personas que escucharon desde lejos las palabras de Cristo, sino que son testigos de todo esto.
Vamos ahora nosotros a decir, Jesucristo tenía que darles una fuerza especial también a estos hombres para que pudieran ser semejantes a Él. Esta fuerza no se la podía dar antes de su muerte y resurrección. Antes de la muerte y resurrección les podía dar enseñanza, testimonio, pero no podía darles el Espíritu Santo. Sin embargo, ya en la última cena, Jesucristo les aclara perfectamente que ellos van a tener una misión, sobre todo en el aspecto de los sacramentos, porque en la última cena, antes de darles la responsabilidad de que celebren en nombre suyo la Santa Misa, cuando les dice, tomen y coman este pan, este vino, y hagan esto en memoria mía, antes de esto les enseña el mandamiento del amor. Es decir, un sacerdote de Cristo no podrá celebrar la misa ni tampoco los otros sacramentos si antes no trata de poner en práctica el mandamiento del amor. Pero además de esta petición, en la que Cristo ya va ordenando a los apóstoles como sacerdotes, tendrá que darles un espíritu en forma particular. ¿Y cuándo les da Cristo este Espíritu Santo que todo sacerdote debe de tener para celebrar los sacramentos? ¿Cuándo les da Cristo este primer Espíritu Santo para que los apóstoles puedan actuar en nombre suyo? Vamos a escuchar nuevamente a David con el capítulo 20 de San Juan, versículos del 19 al 23, porque algunos piensan que fue en Pentecostés. Y si pones mucha atención, resulta que no es en Pentecostés, sino que es exactamente el mismo día en que Cristo resucita, porque a partir de su resurrección Jesucristo tiene el poder, porque es Señor de los señores, ha vencido a la muerte. Y los sacramentos y la acción del Espíritu Santo sobre las personas es precisamente para ayudarles a vencer a la muerte y al pecado. Te escuchamos, David, por favor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Con este texto nos queda muy claro que el mismo día de la resurrección, o mejor dicho, por la noche del día en que Cristo resucita, Él se les aparece a los apóstoles antes que a nadie, antes que a cualquier discípulo, y sopla sobre ellos un aliento especial como diciendo: estamos en una nueva creación. Yo los estoy creando nuevamente, ya no eres tú, Pedro, ya no eres Juan, ya no eres Tomás, ahora son nuevas personas. Son nuevos seres, estoy haciendo un cambio ontológico en ustedes porque están siendo nuevos Cristos. Y Cristo les da un poder especial que nos va a indicar que en todos los sacramentos los sacerdotes tendrán un poder especial, no solamente de perdonar pecados, sino también de dar la gracia para que las personas puedan asemejarse cada vez más a Cristo y tener una vida espiritual plena. Jesucristo les da este poder de perdonar, pero también les dará el poder de ser Él mismo en cada uno de los apóstoles. Evidentemente, Cristo ya había preparado a los apóstoles para este momento, porque antes de su muerte, en varias ocasiones los mandó a predicar, para que se fueran entrenando. Y en una de esas ocasiones Jesucristo incluso les decía que tendrían poderes especiales, porque nos dice San Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18, que Jesucristo les dijo: impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Es decir, ya desde antes de que Cristo muriera y resucitara, Cristo les había advertido que tendrían poderes más allá de lo humano. Tendrían poderes sobrenaturales que Dios haría descender sobre ellos. Este poder empieza a descender sobre los apóstoles el día de la resurrección, pero nos dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles que va a llegar a tener una plenitud, particularmente el día de Pentecostés.
a los 50 días de la resurrección, 10 días después de que Cristo había subido a los cielos y les había dicho que estaría con ellos hasta el final de los tiempos, y también les había mandado bautizar a todas las naciones porque la salvación de Dios es para todos los hombres. Cristo desaparece físicamente, pero el día de Pentecostés ya enviará sobre los apóstoles y sobre algunas mujeres que les acompañaban el don de la plenitud del Espíritu Santo. Fue así como los apóstoles se dieron cuenta que si Cristo ya no estaba físicamente en el mundo, ahora les tocaba a ellos ser las manos de Cristo, la voz de Cristo, los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, y empezaron a vivir plenamente su sacerdocio. Lamentablemente, uno de los apóstoles había fallado, y como Cristo había querido que hubieran 12 apóstoles, los 11 se reunieron y dijeron: vamos a ocupar el lugar que quedó vacío. Y los 12, después de hacer oración, como Cristo les había enseñado, designan a Matías como el apóstol que va a ocupar el lugar de Cristo. ¿Y cómo lo designan? A través de la oración. Pero ¿cómo le dan este poder? Bueno, le piden a Dios. Ellos ya de alguna manera tienen contacto directo con la divinidad. Le piden a Dios que haga descender sobre Matías su espíritu. ¿Y qué gesto hacen? Fíjense que el gesto que los apóstoles van a hacer, y también más adelante los obispos, los papas, en fin, lo encontramos en varios textos de la Sagrada Escritura, pero yo voy a mencionar ahora solamente el capítulo 27 del libro de los Números. Capítulo 27 del libro de los Números, versículos del 18 al 21. Y en este texto se indica que poner las manos sobre una persona significa transmitir cierto poder, transmitir cierta autoridad, transmitir algo importante. El capítulo que te estoy mencionando nos menciona que cuando Moisés ya va a dejar de ser el dirigente del pueblo judío y Josué va a ocupar su lugar, Moisés impone las manos sobre Josué para transmitirle el espíritu, la responsabilidad, la autoridad sobre el pueblo que él había recibido, y en ese momento Josué la recibe. Desde entonces, en la iglesia, cada vez que un apóstol quería nombrar a un sacerdote que le acompañara, que le ayudara, pero que también tuviera la autoridad de celebrar los sacramentos, imponía las manos sobre su cabeza. Así lo vamos a encontrar narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, por ejemplo, va a elegir también a sus colaboradores, a Tito, a Timoteo, y desde entonces, cada vez que tú vayas a una ordenación sacerdotal, el rito más importante por el cual un obispo concede al sacerdote nuevo todos los poderes del Espíritu Santo es a través de la imposición de las manos. Así que si tienes la oportunidad de ir a una ordenación sacerdotal, te darás cuenta que el obispo llama a los candidatos que se han preparado en el seminario durante mucho tiempo, y después de preguntarles si están dispuestos a seguirle en autoridad, en obediencia, pide que se pongan postrados en el piso mientras toda la comunidad hace una oración importante que se llama la letanía. Se le pide a Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a la Virgen María, San Juan Bautista y a todos los santos que intercedan por aquellos hombres que Dios ha elegido, y precisamente mientras ellos están tirados en el piso indicando que están muriendo a su vida anterior, la comunidad en oración pide que descienda el Espíritu Santo. Después de esto se ponen de rodillas y el Espíritu Santo desciende sobre ellos con la imposición de manos del obispo. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. En tu camino. En tu camino.
con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, te quiero pedir por aquellos padres de familia que en este momento están trabajando. Ayúdales en sus necesidades y recuérdales que su trabajo es una bendición con la cual no solo ofrecen un servicio a los demás, sino también pueden recibir una remuneración para dar a sus hijos lo mejor. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre el orden sacerdotal. Y bueno, una vez ya que Cristo estaba presente en el mundo a través de sus sacerdotes, concretamente los apóstoles, ellos también empezaron a servirse de muchos que tenían interés de predicar la palabra de Dios, que sentían el llamado de Dios, y los apóstoles pues los iban probando, y cuando veían que alguien estaba fuerte en la fe, que había madurado en la fe, entonces lo nombraban sacerdote. De hecho, a partir de ese momento empezó a utilizarse una palabra que se llama presbítero. Y la palabra presbítero en griego significa anciano en la fe, a quien elegían los apóstoles, no a personas ancianas de edad como tal, sino a personas que habían madurado profundamente la fe. Y para distinguir entre ahora el apóstol, que era el encargado de una comunidad, el presbítero, que tenía cierta autoridad también, y un ayudante que podía ayudarle al apóstol y al presbítero, se empezó a hablar de grados en el sacerdocio. El apóstol, podemos llamarle así, era el inspector. Inspector se dice en griego episcopo, o le decimos ahora obispo. El sacerdote común y corriente, ya te dijimos, se llama presbítero. Y el sacerdote que le ayuda al presbítero se llama diácono. Y precisamente el apóstol San Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 3, nos dice cómo tenían que ser los obispos. Vamos a pedirle nuevamente a David que nos haga favor de leer este capítulo 3 de la carta de San Pablo a Timoteo. Cualidades de los obispos. El que quiera ser obispo quiere un trabajo bueno, porque el obispo debe ser irreprensible, casado una sola vez, sobrio, moderado, ordenado, hospitalario, bueno para enseñar. No debe ser pendenciero ni golpeador, sino bondadoso, pacífico, desinteresado del dinero, buen jefe de familia, que tenga sujetos a sus hijos con toda seriedad. Pues el que no sepa gobernar su propia casa, ¿cómo podrá tener el cargo de la Iglesia de Dios? El obispo tampoco debe ser algún recién convertido, no sea que se ensoberbezca y caiga en la misma condenación del diablo. El obispo debe gozar también de buena fama entre los extraños, para que no caiga en deshonor ni en ninguna trampa del diablo. Esta carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos hace sentir que estamos en los inicios de la Iglesia, que está aprendiendo a organizarse y que se da cuenta que es necesario que exista sobre todo un buen testimonio ante la comunidad. Si pusiste atención, seguramente te llamó la atención que San Pablo dijera que el obispo debería ser casado una sola vez. Sí, porque al principio de la Iglesia muchos de los obispos, sacerdotes, estaban casados. Es cierto, no todos, algunos podían elegir también tener la vida célibe, porque Cristo bendijo tanto la vida célibe como la vida de matrimonio. Pero en este caso, San Pablo dice, si alguien va a ser obispo, que comience por su propia casa, es decir, que tenga una vida familiar intachable. Y cuando los apóstoles vieron la necesidad de contar con una ayuda, especialmente de caridad, de entrega de despensas a las viudas, a los huérfanos,
tuvieron que elegir a algunos ayudantes porque estas personas, las viudas, los huérfanos, se quejaban de que por andar predicando los apóstoles estaban descuidando darles el sustento cotidiano, y los apóstoles dijeron: a ver, sí es importante que tengan este aspecto del alimento, del acompañamiento, pero nosotros tenemos la imperiosa necesidad de ir predicando más y más y más para que crezca la comunidad, y por eso vamos a designar a algunas personas que van a tener el grado del sacerdocio, pero van a llamarse diáconos. Y esto nos lo dice el capítulo número 6 de los Hechos de los Apóstoles, que dice cómo, David. Se nombra a 7 ayudantes. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Por eso, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Es interesantísima esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles porque nos va indicando cómo aumenta el número de cristianos, pero afortunadamente también Dios va inspirando a los apóstoles para que vayan poniendo una organización. Y de esta manera ya nos queda muy claro que los obispos fueron en primer lugar los apóstoles y después aquellos que quedaban como autoridad en un determinado lugar. Después quedan también en un segundo grado los presbíteros y en un tercer grado los diáconos. Si tú me preguntas ahora, ¿qué hace un obispo? Pues el obispo es el encargado de toda una comunidad, de toda una diócesis o arquidiócesis, y el obispo puede dar absolutamente los 7 sacramentos a quienes se lo pidan. El presbítero, en cambio, no puede dar los 7 sacramentos. El presbítero no puede dar ni la confirmación, ni tampoco puede ordenar a otro sacerdote. Esta es una cuestión que solamente el obispo. Y el diácono solamente puede administrar 2 sacramentos. Puede bautizar y también puede dar el matrimonio, pero el matrimonio sin misa. Así que los sacerdotes tienen 3 grados, vamos a decirlo así: el obispo, el presbítero y el diácono. Estos tienen que recibir la ordenación sacerdotal en un rito que está prescrito por la Iglesia. Pero también San Pablo nos va a decir cómo deben de ser las características de los diáconos, y vamos a escuchar ahora a San Pablo en su carta a Timoteo, que nos dice cómo debe de ser un diácono. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables que no sean de 2 caras, ni bebedores de mucho vino, ni interesados a sórdida ganancia. Deben ser hombres que guarden el misterio de la fe con una ciencia pura, que primero se les pruebe y luego ejerzan su ministerio si son irreprochables. De la misma manera que sus mujeres sean decentes, que no sean habladoras, que sean sobrias y fieles en todas las cosas, que los diáconos sean casados una sola vez, buenos padres de familia, buenos gobernantes de sus casas. Los que hayan desempeñado bien su ministerio se ganan un buen lugar y mucha autoridad en la fe que es en Cristo Jesús. Como ven, San Pablo también está dando esta carta, porque hay que imaginarnos que San Pablo, cuando escribe esto, está hablando con su comunidad. Está dándoles un consejo, está haciéndoles sentir cercano. A veces cuando hacemos estas lecturas las hacemos como muy solemnes, pero San Pablo está platicando, haciendo cercano su ministerio a la gente. Y San Pablo insiste, a ver, señores, si un diácono tiene una mujer, que la mujer no esté de chismosa, de metiche, echando a perder el trabajo del diácono. Por eso San Pablo llega a estos detalles también. Y lo mismo que le decía a Timoteo acerca del obispo, le dice acerca del diácono. Ten cuidado a quién vas a elegir como ayudante, porque si tu ayudante, en lugar de ayudarte a tener una buena imagen, un buen trabajo, va a echar a perder tu trabajo,
pues entonces, ¿qué ayudante estás teniendo? Desde entonces tenemos nosotros en la iglesia, repito, el grado de obispo, el grado de presbítero y el grado de diácono. Sea el grado cualquiera que tengan, tienen que tener estas características: liderazgo, es decir, están llamados a dirigir a la comunidad. Después, un aspecto profético. Tanto el obispo, el presbítero como el diácono tienen que predicar la palabra de Dios, tienen que llevar el evangelio. El tercer punto es el litúrgico, es decir, los sacerdotes tienen que celebrar los sacramentos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, como hemos dicho, porque el diácono no puede celebrar todos los sacramentos y el obispo sí. Y el otro aspecto complementario es la caridad, es decir, el obispo, el presbítero y el diácono tienen que tratar de ayudar a que la gente sienta el amor de Dios. Si tiene hambre, pues con alimento. Si tiene necesidad de ser escuchado, con la escucha. Si tiene necesidad de organizarse para encontrar ayuda en los problemas sociales, también el sacerdote tiene que trabajar en esta área de la caridad. Vamos a un corte y regresamos enseguida. El Señor hoy te dejó el camino que Él siguió. El sacerdote para siempre. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. El Padre José de Jesús Aguilar impartirá el curso gratuito de autoestima a los jóvenes, mismo que ha impartido a los alumnos de la academia y a jóvenes de otros lugares. Serán 5 sesiones dominicales de 4 a 5 y media de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. No tienes que inscribirte, es suficiente llegar con anticipación para tener un lugar. Inicia el domingo 11 de septiembre. Recuerda, este curso te enseñará a través de unos sencillos pasos cómo superar tu baja estima y vivir tu juventud plenamente. Y seguimos aquí. En tu camino. El Señor hoy te dejó el camino que Él siguió. El sacerdote para siempre. Muchas gracias por continuar aquí en tu camino. Y antes de irnos al corte decíamos que el sacerdote, todo sacerdote tiene que tener un liderazgo, tiene que tener una actividad profética, una actividad litúrgica y una actividad en la caridad. Se equivocan aquellas personas que piensan que el sacerdote todo el día se la pasa celebrando misas, porque eso sería únicamente tener la actividad litúrgica. El sacerdote también tiene que desempeñar el área de la caridad y la pastoral profética, como por ejemplo en mi caso, a través de la radio, estoy predicando el evangelio, estoy hablando de Dios y esto permite que más gente pueda después participar en la liturgia. ¿Cómo va a haber gente en la misa, en la liturgia, si el sacerdote no les ha enseñado quién es Dios y por qué hay que acercarse a la Santa Misa? ¿Cómo va a haber gente en la liturgia si hay gente necesitada que tiene hambre, que tiene necesidad de escucha y el sacerdote no hace sentir la presencia de Cristo? Así que toma en cuenta liderazgo, actividad profética, actividad litúrgica y también la actividad en la caridad. Y en los primeros tiempos, el obispo era el que se encargaba de ir preparando a quien quería ser sacerdote. Pero cuando fue creciendo cada vez más y cada vez más el número de cristianos, llegó la necesidad de preparar un sitio especial para que todos los candidatos al sacerdocio estudiaran en ese lugar. Y a ese lugar se le llamó el lugar donde se ponen las semillas de la vocación, semillero o seminario.
Y estos seminarios empezaron a existir especialmente en el siglo XVI, ya muy bien organizados, y es lo que conocemos nosotros como los seminarios conciliares, precisamente porque surgieron del Concilio de Trento. ¿Qué necesita una persona para entrar al seminario? Pues en primer lugar, entrar libremente, nada de que es que mi abuelita quiere que yo sea cura, es que mi mamá quiere que yo sea cura. Y además pasar un examen, porque resulta que me meto al seminario porque tuve una decepción amorosa. Tampoco. Hay un examen psicológico, hay un examen de actividades, de actitudes, y una vez que la persona es admitida, tendrá que estudiar 4 años de filosofía, concretamente sacar la licenciatura en filosofía. Después de estos 4 años de filosofía que le ayudarán a entender qué es lo que piensa el hombre desde los inicios de la historia, estudiará 4 años de teología con estudios sobre Sagrada Escritura, sobre pastoral, sobre cómo se atiende a la gente, en fin. Y después de estos 8 años de preparación, 1 año más de experiencia ya completa en una parroquia, porque a lo largo de estos 8 años anteriores, el seminarista tendrá que ir a distintas parroquias para ayudar a los catequistas, para ayudar a los grupos juveniles, etc. Pero para entrar al seminario también se le pide a el joven que tenga una persona que sea su aval, es decir, que su propio párroco o un sacerdote que le conozca le haga una carta de presentación y de buena conducta. No todas las personas que entran al seminario llegan a ordenarse. Algunos porque estando ahí se dan cuenta que no es lo suyo y entonces se salen. A otros les toca que les digan, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo. ¿Por qué? Pues porque vemos que no tienes gusto en la oración, porque vemos que no tienes la capacidad de integrarte a la comunidad, porque no eres servicial, porque hemos visto que tienes mamitis, porque eres muy apegado al dinero, porque eres deshonesto, etc. Así que hay algunos jóvenes que lamentablemente tienen que ser retirados del seminario porque es una obligación de los formadores ir cuidando quién va llegando a la parte final. Y cuando los candidatos han llegado a la parte final, los formadores, el rector y cada uno de los sacerdotes del seminario se reúnen para hacer lo que llamamos los escrutinios. Y cada uno da su punto de vista acerca del candidato para ver si se ordena, si se le deja otro año más de experiencia, y de esta manera se le presentan ya al obispo del lugar los jóvenes que están siendo reconocidos como capaces para recibir la ordenación. Se elige una fecha para que la comunidad que ha visto crecer a aquel joven, su familia, los compañeros del seminario, etc., acudan a esta misa, y en esta misa el obispo, acompañado de sus obispos auxiliares, impondrá las manos sobre los candidatos para darles la ordenación sacerdotal. Pero antes de esto, a lo largo del seminario hay algunas etapas que indican que van bien los candidatos. Y más o menos en el tiempo de la filosofía se les da el ministerio del lectorado. Ya en forma oficial pueden leer la palabra de Dios. Más adelante se les da el ministerio del acolitado. Significa que ya pueden preparar lo necesario para la misa, preparar el altar y también preparar a la gente para que pueda acercarse a recibir la comunión a través de pláticas y muchas cosas más. Después, cuando falta 1 año antes de la ordenación ya presbiteral, se les ordena como diáconos para que puedan celebrar ya el bautismo, los matrimonios, y finalmente se les da la ordenación sacerdotal. Así que esto es algo que nosotros tenemos que conocer y por eso hemos dedicado este programa para que tú tengas esta información. Y solamente yo quisiera decir lo siguiente: se puede servir a Dios en el sacerdocio en distintas maneras. Así como se puede servir en una comunidad de muy altos ingresos y el sacerdote tiene que hablarles de acuerdo a su nivel intelectual, de social, de necesidades, también el sacerdote tiene que estar dispuesto a servir en medio de las comunidades más pobres. Y también puede ejercer su ministerio en el lugar donde creció en su propia ciudad, o también puede ejercer su ministerio en otro lugar. Por eso existen sacerdotes, por ejemplo, combonianos,
que se van a prestar su servicio a África, a tierras de misión. Existen sacerdotes franciscanos que, además de celebrar la misa a su propia comunidad, pues también dan su servicio en capillas edificadas por la propia comunidad franciscana. Hay sacerdotes dominicos, hay sacerdotes jesuitas, hay sacerdotes carmelitas, hay sacerdotes agustinos, hay sacerdotes legionarios de Cristo, hay sacerdotes del Opus Dei, hay sacerdotes del Espíritu Santo y una gran cantidad de sacerdotes que van rigiéndose de acuerdo a su propia comunidad religiosa. ¿Algún comentario, David? Pues solo que con esto, Padre José, amigos del auditorio, pues nos queda un panorama mucho más claro de lo que en realidad es un sacerdote, porque a veces pensamos que las actividades que tienes es cuando lo vemos en la misa de los domingos y vemos que su panorama es mucho, pero mucho más amplio y que además está sujeto también a alguna autoridad, que es el obispo y que debe cumplir con muchas características. Acabas de tocar un punto muy importante que yo quiero señalar. Cuando la comunidad vea que su sacerdote se está perdiendo, que su sacerdote tiene motivos para que la gente se queje, para eso existe esta autoridad llamada obispo. Cuando una comunidad se dé cuenta que su sacerdote se está alejando de los ideales que Cristo predicó, ¿qué tienen que hacer? Unidos en comunidad, hacen una carta firmada por toda la comunidad y se la entregan al obispo encargado del lugar. No vayan con el sacerdote vecino, con el sacerdote que les cae bien, con el vicario, si es que el cura está mal, el párroco, en fin. Para eso la autoridad más importante es el obispo. Y al obispo también le interesa estar enterado de qué es lo que está pasando con sus sacerdotes. Por eso el obispo tiene que realizar por lo menos cada 5 años o cada 3 años en algunos lugares una visita a cada parroquia y revisar los libros económicos, los libros litúrgicos, escuchar a la comunidad, ver cómo están las cosas en cada parroquia y, si es necesario, dar una corrección al sacerdote o bien, pues animarlo para que continúe adelante en este ministerio. Y otra cosa muy importante con la que quiero terminar es que el ministerio del sacerdocio termina hasta la muerte. Si bien los obispos pueden retirarse cuando cumplen 75 años, los sacerdotes, los presbíteros, no tenemos retiro sino hasta que morimos, o bien la enfermedad nos impide seguir trabajando, o bien la capacidad de memoria. Por eso yo te invito a que ores siempre por tus sacerdotes y para que nunca falten vocaciones sacerdotales. Muchas gracias, David Chávez. Padre José, muchas gracias, muy buenas tardes, amigos del auditorio, que tengan muy buena tarde. Y gracias también a nuestro productor Sergio Enríquez. Padre José, muchas gracias. Amigos, los esperamos en nuestro próximo programa de Cimentando Nuestra Fe.